Había un guerrero del norte que no creía en dioses ni en promesas eternas, hasta que encontró a una madre sangrando entre las sombras del bosque sajón, con un niño llorando en sus brazos y ojos que aún ardían de vida. Y en ese instante, bajo los árboles testigos de 1000 batallas, pronunció un juramento que sellaría su destino para siempre. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón, como los Vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero viking. El viento del norte soplaba con furia aquella tarde de otoño del año 876, llevando consigo el olor a humo, sangre y ceniza que marcaba el paso de los Drácars por las costas de Northumbria. Los Vikings habían llegado como la tormenta llega al mar, inevitable, salvaje, transformándolo todo a su paso. Las aldeas cristianas temblaban ante el rugido de sus cuernos de guerra, y las madres escondían a sus hijos en sótanos oscuros mientras los hombres empuñaban herramientas de granja convertidas en armas desesperadas. Pero esta historia no comienza en una aldea. Comienza en un bosque donde los robles antiguos guardaban secretos más viejos que cualquier dios, donde la luz del sol apenas penetraba entre las ramas entrelazadas como dedos de gigantes olvidados. Un lugar donde los mundos se encontraban en el silencio. El mundo de los que rezaban arrodillados y el mundo de los que morían de pie con espadas en alto. Ella se llamaba Aelfwine, nombre que en la lengua sajona significaba amiga de los elfos, aunque los elfos hacía mucho que habían abandonado aquellas tierras ensangrentadas. Tenía 24 inviernos, la edad en que muchas mujeres ya habían enterrado a la mitad de sus hijos, pero ella había sido bendecida con uno solo. Un niño de ojos verdes llamado Edmund, de apenas 4 años, que aún no comprendía por qué el mundo se había vuelto rojo de repente. El ataque había llegado al amanecer. No los grandes vikings de las leyendas, no los hijos de Ragnar ni los guerreros de las sagas, sino saqueadores menores, hombres desesperados que habían perdido su camino de regreso al mar y ahora tomaban lo que podían de aldeas indefensas. El esposo de Aelfwine, Oswald, había muerto con una lanza en el pecho defendiendo la puerta de su casa de madera y paja. No había sido un héroe. Solo había sido un hombre aterrado que amaba a su familia más que a su propia vida. Aelfwine había corrido. Había tomado a Edmund en sus brazos y había corrido hacia el bosque mientras las llamas consumían su hogar, mientras los gritos de sus vecinos rasgaban el aire frío de la mañana. Había corrido descalza sobre raíces y piedras, con el corazón explotándole en el pecho, sintiendo la sangre caliente deslizarse por su costado donde una flecha había encontrado su marca. La flecha seguía allí, clavada entre sus costillas como una acusación. Cada respiración era un cuchillo, cada paso era una agonía. Pero Edmund lloraba en sus brazos, y una madre no se detiene mientras su hijo respire. Se había adentrado en lo profundo del bosque, donde ni siquiera los saqueadores se atrevían a seguirla, donde las supersticiones cristianas y paganas se entrelazaban en un tejido de miedo compartido. Y allí, cuando sus piernas finalmente cedieron y cayó de rodillas sobre la tierra húmeda, supo que había llegado su hora. Edmund se aferraba a ella, sollozando palabras incoherentes, y Aelfwine sintió su propia sangre empapando el vestido azul que había tejido ella misma en tiempos más felices. No había dolor ya. Solo un frío que avanzaba desde sus extremidades hacia su corazón, lento e implacable como el invierno. Pero no podía morir. No todavía. Edmund era demasiado pequeño. Edmund necesitaba a su madre. Intentó levantarse y cayó de nuevo. Las hojas secas crujieron bajo su cuerpo.
El mundo comenzaba a oscurecerse en los bordes, como si alguien apagara velas una por una alrededor de su visión. Y entonces lo escuchó. Pasos, pesados, deliberados, el sonido de botas contra la tierra que no intentaban ocultarse. Se acercaban. Aelfwine abrazó a Edmund con más fuerza, cubriendo su boca con una mano temblorosa. Quizás los saqueadores habían regresado. Quizás era el fin después de todo. La figura que emergió entre los árboles era más grande que cualquier hombre que hubiera visto jamás. Esta es la historia de cómo un guerrero del norte encontró a una madre herida en el bosque y juró protegerla hasta la muerte, y de cómo ese juramento se convirtió en algo que ni los dioses podrían haber predicho. El mundo de Aelfwine había sido pequeño, pero lleno de luz. Había nacido en una aldea sajona, a 2 días de camino del monasterio de Lindisfarne, en una casa donde el humo del fuego central nunca se apagaba completamente y donde su madre le había enseñado a tejer antes de que aprendiera a escribir su nombre. La fe cristiana impregnaba cada aspecto de su existencia: las oraciones al despertar, las oraciones antes de comer, las oraciones al acostarse. Dios estaba en todas partes, vigilante y exigente, un Padre celestial que pedía sumisión, obediencia, sacrificio. Le habían enseñado que su cuerpo no le pertenecía. Pertenecía primero a Dios, luego a su padre y eventualmente a su esposo. Le habían enseñado a bajar la mirada ante los hombres, a hablar con voz suave, a nunca cuestionar, a nunca soñar con más de lo que se le había asignado por nacimiento. Una mujer era un recipiente para la fe, para los hijos, para la voluntad de otros. Oswald había sido un buen hombre, dentro de los límites de lo que significaba ser un buen hombre en aquellos tiempos. No la golpeaba, no la humillaba públicamente. Le permitía cierta libertad con las hierbas medicinales que recolectaba en el bosque para ayudar a las mujeres del pueblo en sus partos difíciles. Cuando Edmund nació, después de 2 bebés que no habían sobrevivido su primer invierno, Oswald había llorado de alegría y había construido una cuna con sus propias manos. No era amor como en las canciones que cantaban los juglares en raras ocasiones. Era algo más silencioso, más resignado. Era compañía. Era sobrevivir juntos en un mundo que mataba más de lo que daba vida. Aelfwine había aprendido a encontrar belleza en las cosas pequeñas, en cómo la luz del sol atravesaba la ventana de piel de cerdo de su hogar al mediodía, en las primeras flores de primavera que brotaban junto al pozo del pueblo, en las risas de Edmund cuando ella le hacía cosquillas en el vientre. Había aprendido que la felicidad no era un gran acontecimiento, sino la acumulación de momentos minúsculos que se apilaban como piedras para construir un muro contra el sufrimiento. Su mundo tenía fronteras claras: la aldea, el bosque cercano donde recolectaba sus hierbas, el camino al monasterio para las festividades importantes. Más allá de esas fronteras acechaban los peligros: lobos, bandidos, hambrunas y los vikings. Los vikings eran la pesadilla que mantenía despiertas a las madres sajonas. Eran el demonio hecho carne, enviados por un dios enfurecido para castigar los pecados de la cristiandad. Los sacerdotes predicaban que su crueldad no conocía límites, que violaban y quemaban y destruían sin remordimiento, que adoraban a dioses falsos que pedían sangre y muerte. Las historias se contaban en susurros, de mujeres arrastradas a los barcos, de niños empalados, de iglesias profanadas. Aelfwine había vivido con ese miedo anidado en su pecho como un pájaro negro. Cada vez que veía humo en el horizonte, cada vez que escuchaba rumores de drakars avistados en la costa, apretaba a Edmund contra su corazón y rezaba con más fervor.
Nunca imaginó que su salvación vendría de la misma fuente de su terror. El mundo de Björn Eriksson era vasto como el mar y cruel como el invierno. Había nacido en los fiordos del norte, donde las montañas tocaban el cielo y el hielo dominaba la tierra durante meses interminables. Era hijo de Erik el Rojo, un jarl menor con más ambición que tierras, y de Astrid, una mujer que había muerto dándole vida, dejando solo su nombre y una profecía susurrada por una völva ciega. Este niño jurará algo que romperá su destino. Björn había crecido con la espada en una mano y el remo en la otra. A los 10 años había matado su primer lobo. A los 15 había navegado su primer raid. A los 20 había ganado su primer duelo a muerte y se había tatuado el primer anillo en el brazo. Una serpiente que se mordía la cola, símbolo del ciclo eterno. Los vikings no pedían perdón por existir. No se disculpaban por su fuerza, por su hambre de gloria, por su desprecio hacia aquellos que elegían vivir de rodillas rezando a un Dios que nunca respondía. Para Björn y los suyos, el mundo se dividía en 2 tipos de personas: los que tomaban lo que querían y los que se lo permitían. Habían venido a Northumbria no por odio, sino por necesidad. El invierno anterior había sido especialmente brutal en su tierra, y muchos habían muerto de hambre. Los raids no eran solo por oro y plata, sino por grano, por ganado, por semillas para plantar. Eran por supervivencia disfrazada de conquista. Björn no disfrutaba el saqueo de la misma manera que otros guerreros. No sentía placer al ver el terror en los ojos de los campesinos sajones, pero tampoco sentía culpa. Era el orden natural de las cosas. El fuerte tomaba del débil. Así había sido siempre, desde que el primer hombre levantó una piedra contra otro. Lo que Björn amaba era la batalla verdadera, el choque de escudos, el canto del acero, el momento en que el mundo se reducía a la siguiente respiración, el siguiente movimiento, la siguiente decisión entre vivir y morir. En la batalla todo era simple. En la batalla no había dudas ni preguntas sobre el significado de la existencia. Había visto a hombres morir rogando misericordia. Había visto a mujeres arrodillarse besando crucifijos. Había visto a niños mirar con ojos vacíos el humo que consumía sus hogares. Y cada vez se había preguntado qué clase de Dios permitía tal sufrimiento a sus seguidores. Los dioses de su pueblo al menos eran honestos, exigían valentía, prometían gloria a los caídos en batalla, no ofrecían falsas esperanzas de paz eterna. Pero últimamente algo había comenzado a inquietarlo, una sensación que no podía nombrar, como una astilla clavada demasiado profundo para extraerla. Había matado a 27 hombres en combate personal, había liderado 3 raids exitosos. Su nombre era respetado entre los guerreros, tenía todo lo que un viking podía desear, y sin embargo, cuando cerraba los ojos por las noches, veía rostros. Los rostros de aquellos que había matado, pero también los rostros de aquellos que habían quedado atrás, las viudas, los huérfanos, los ancianos mirando las ruinas de sus vidas. Se preguntaba si esto era todo, si esta era toda la gloria que cantaban las sagas. Si al final, cuando su hora llegara y entrara al Valhalla, miraría atrás y vería solo sangre y ceniza y se preguntaría qué había construido con sus manos más allá de la destrucción. La Volva había dicho que juraría algo que rompería su destino. Durante años, Björn había evitado hacer juramentos. Era cauteloso con sus palabras, pesándolas como un comerciante pesa el oro. Pero los destinos tienen formas de cumplirse, y ese día de otoño en el bosque sajón, el destino vino a buscarlo. Björn se había separado del grupo de raid. No era raro que lo hiciera. Era un rastreador experto,
y a menudo exploraba el terreno adelante para asegurar que no hubiera emboscadas. Además, había escuchado rumores de un monasterio cercano que guardaba manuscritos valiosos, y aunque no sabía leer, conocía comerciantes en Dublín que pagarían bien por libros cristianos. El bosque estaba extrañamente silencioso. Ni siquiera los pájaros cantaban. Bjorn había aprendido a escuchar esos silencios. Eran advertencias de que algo andaba mal en el equilibrio natural. Entonces escuchó el llanto, no un llanto de adulto, sino el sollozo agudo y desesperado de un niño. Bjorn se detuvo, la mano instintivamente yendo a la empuñadura de su hacha. Los niños no lloraban solos en medio del bosque, a menos que algo terrible hubiera ocurrido. Podría ser una trampa, aunque los sajones raramente eran tan ingeniosos. Siguió el sonido, moviéndose entre los árboles con la gracia de un depredador, y entonces los vio. Una mujer yacía en el suelo, recostada contra el tronco de un roble antiguo. Su vestido azul estaba empapado de sangre oscura. Una flecha sobresalía de su costado como un dedo acusador. Su rostro era pálido como la cera, con mechones de cabello castaño pegados a su frente por el sudor. Pero sus ojos seguían abiertos, vivos, ardiendo con una fiereza que Bjorn reconoció inmediatamente. Era la mirada de alguien que no estaba listo para rendirse. En sus brazos, apretado contra su pecho, un niño pequeño lloraba inconsolablemente. Tenía el rostro enrojecido y manchado de lágrimas, las ropas sucias de tierra y hojas. Sus manitas se aferraban al vestido de su madre con la desesperación de quien sabe, en algún nivel primitivo, que está a punto de perderlo todo. Aelfwine levantó la vista cuando Bjorn emergió de entre los árboles. No gritó, no suplicó. Simplemente lo miró con esos ojos que se negaban a apagarse, y después miró al niño en sus brazos, y después volvió a mirarlo a él. Y en ese intercambio silencioso, Bjorn comprendió todo lo que necesitaba saber. Ella sabía que iba a morir, pero no le importaba su propia muerte. Solo le importaba una cosa. Bjorn había visto ese tipo de amor antes, pero nunca había estado tan desnudo, tan puro, tan absolutamente desprovisto de todo excepto su esencia. Era el amor que haría que una mujer arrastrara su cuerpo moribundo por un bosque para que su hijo tuviera una oportunidad más de vivir. Era el amor que convertiría a una criatura frágil en algo invencible. Por primera vez en su vida, Bjorn Eriksson sintió algo que podría haber sido vergüenza. Bjorn no había planeado involucrarse. La regla no escrita entre los Raiders era simple. No te apegues, no te involucres, toma lo que necesitas y vete. La compasión era una debilidad que podía hacer que te mataran. Cada segundo que pasabas ayudando a alguien era un segundo en que no vigilabas tu espalda. Pero había algo en la forma en que la mujer lo miraba que lo mantenía clavado en su lugar. No era miedo, aunque debería serlo. No era súplica, aunque tenía todo el derecho de suplicar. Era evaluación, como si estuviera leyendo su alma, pesando su carácter, decidiendo si valía la pena confiarle lo único que le importaba en este mundo. Edmund había dejado de llorar al ver a Bjorn, sus ojos verdes, agrandándose con terror. Se escondió más profundamente contra el pecho de su madre, temblando. Aelfwine susurró algo en sajón que Bjorn no comprendió, palabras suaves que probablemente significaban «tranquilo, mi amor» o «no tengas miedo», las cosas que las madres dicen incluso cuando ellas mismas están aterrorizadas. Bjorn se acercó lentamente, como se acercaría a un animal herido. Se arrodilló a una distancia respetuosa, dejando su hacha en el suelo entre ellos. Era un gesto de rendición, de intenciones pacíficas, aunque una parte de su mente gritaba que era una estupidez dejar su arma. «¡Norsk!».
preguntó, sabiendo que ella no entendería, pero necesitando romper el silencio de alguna manera. Aelfwine sacudió la cabeza débilmente. Su respiración era superficial, entrecortada. Cada inhalación parecía costarle un esfuerzo monumental. La flecha había penetrado profundo, y Bjorn, que había visto suficientes heridas de guerra, sabía que probablemente había dañado algo vital. Sin tratamiento adecuado, ella moriría en cuestión de horas, tal vez menos. Bjorn señaló la flecha, luego a ella, intentando comunicar que quería ayudar. Aelfwine entendió la mímica, pero sacudió la cabeza de nuevo, esta vez con más énfasis. Luego hizo algo que lo sorprendió por completo. Apartó suavemente al niño de su pecho, lo empujó hacia Bjorn y susurró una palabra en sajón que él sí entendía porque era casi la misma en nórdico. Edmund, el nombre del niño. Y luego otra palabra, más difícil, pronunciada con dificultad mientras su mano hacía un gesto que abarcaba al niño, luego a Bjorn, luego hacia algún lugar en la distancia. Estaba pidiéndole que se lo llevara. Estaba entregándole a su hijo a un enemigo porque sabía que era su única oportunidad de sobrevivir. Bjorn sintió algo retorcerse dentro de su pecho. Esta mujer, esta cristiana que probablemente lo veía como un demonio salido del infierno, estaba dispuesta a entregarle lo que más amaba porque un instinto más profundo que el miedo, más profundo que la fe, más profundo que todo, le decía que él podría salvarlo. ¿Qué había visto en él que le daba esa certeza? ¿Qué había leído en su rostro que le hacía confiar en que no lastimaría a su hijo? Edmund se aferraba a su madre, sollozando de nuevo, sin comprender por qué lo apartaban. Aelfwine tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su expresión permanecía firme, resuelta. Estaba dispuesta a morir sola si eso significaba que Edmund viviría. Bjorn tomó una decisión que cambiaría todo. Negó con la cabeza lentamente, luego señaló la flecha a ella e hizo un gesto de extracción. Sus dedos míticos arrancándola, sus manos curándola. No sabía cómo comunicar «no voy a dejarte morir» en un lenguaje que ella entendiera, pero intentaba transmitirlo con cada fibra de su ser. Aelfwine lo miraba con confusión, como si no pudiera comprender por qué este guerrero viking, este saqueador, este enemigo, se preocuparía por mantenerla viva. Bjorn sabía que tenía que actuar rápido. Sacó su cuchillo de caza, un arma hermosamente forjada con runas grabadas en la hoja, y vio cómo los ojos de Aelfwine se agrandaban con nuevo terror. Pensaba que iba a matarla. En cambio, Bjorn cortó un largo trozo de su propia capa, tela pesada de lana tejida por las mujeres de su clan, la rasgó en tiras con eficiencia practicada. Había atendido suficientes heridas de batalla para saber qué hacer. Luego miró a Aelfwine directamente a los ojos y señaló la flecha. Ella necesitaba entender que esto iba a doler, que iba a doler terriblemente, pero que necesitaba confiar en él. Aelfwine pareció leer su intención. Por un momento dudó, luego asintió, apenas un pequeño movimiento de cabeza y cerró los ojos preparándose. «Edmund», llamó Bjorn suavemente, señalando al niño y luego hacia un lado, indicando que el pequeño debía apartarse, que no debía ver lo que estaba a punto de suceder. Aelfwine comprendió. Susurró algo a Edmund, probablemente diciéndole que fuera valiente, que se apartara un momento. El niño obedeció con dificultad, mirando hacia atrás con ojos enormes llenos de lágrimas. Bjorn se acercó más y por primera vez tocó a Aelfwine. Su piel estaba fría, demasiado fría. Exploró suavemente alrededor de la herida, sintiendo cómo ella se tensaba ante su toque, sintiendo la sangre caliente y pegajosa entre sus dedos. La flecha había entrado en un ángulo que, milagrosamente, probablemente había evitado los órganos vitales.
pero estaba clavada profundo, y la punta dentada haría que extraerla fuera una agonía. No había forma de hacerlo sin causarle dolor. Lo único que podía hacer era ser rápido. Le ofreció un trozo de cuero que arrancó de su cinturón, señalando su boca, para que mordiera, para que no se partiera la lengua cuando gritara. Aelfwine tomó el cuero con manos temblorosas y lo colocó entre sus dientes. Sus ojos se encontraron una última vez. En los suyos, Bjorn vio miedo, sí, pero también gratitud, también esperanza, también algo más que no podía nombrar. Entonces agarró la flecha firmemente y tiró. El grito de Aelfwine fue ahogado por el cuero, pero rasgó el silencio del bosque como un cuchillo. Edmund lloró desde su posición apartada. Bjorn no se detuvo, tirando con fuerza constante hasta que la flecha salió completamente, trayendo consigo una oleada fresca de sangre. Inmediatamente presionó las tiras de tela contra la herida, aplicando presión para detener el sangrado. Aelfwine había perdido el conocimiento, su cuerpo finalmente cediendo al trauma después de horas de mantener la conciencia solo por fuerza de voluntad. Bjorn trabajó rápido, limpiando la herida lo mejor que podía con agua de su cantimplora, empacándola con musgo del bosque que tenía propiedades antisépticas según la sabiduría de las curanderas de su pueblo, vendándola firmemente. No era el mejor tratamiento, pero era lo que podía hacer aquí, ahora. Cuando terminó, estaba cubierto de sangre, la de ella, roja y cálida. Edmund se acercó tímidamente, mirando a su madre inconsciente con terror. «Ella vive», dijo Bjorn en nórdico, aunque el niño no entendía las palabras, pero entendía el tono. Y cuando Bjorn colocó suavemente su enorme mano sobre el pecho de Aelfwine, mostrando cómo subía y bajaba con respiraciones débiles pero constantes, Edmund pareció comprender. Su madre estaba viva. Bjorn sabía que no podía dejarlos aquí. Los lobos vendrían por el olor de la sangre. Otros raiders podrían pasar. Ella necesitaba tiempo para sanar, y el niño necesitaba comida, agua, refugio. Y así fue como Bjorn Eriksson, guerrero viking, matador de hombres, saqueador de tierras cristianas, cargó a una mujer sajona inconsciente en sus brazos, mientras un niño pequeño se aferraba a su capa, y comenzó a caminar hacia una vieja cabaña de cazador que había visto más temprano ese día, oculta en lo profundo del bosque. No hizo un juramento formal, no pronunció palabras ante los dioses. Pero en su corazón algo se había cristalizado con la claridad del hielo puro. Protegería a esta mujer y a su hijo. Los mantendría a salvo. No permitiría que nada les hiciera daño, hasta la muerte. Aelfwine despertó en la oscuridad, y por un momento no supo dónde estaba. El dolor en su costado era lo primero, agudo, pulsante, recordándole que estaba viva, viva. Respiró hondo, demasiado hondo, y jadeó cuando el dolor se intensificó, pero estaba viva. Y entonces recordó, Edmund. Se incorporó bruscamente, ignorando cómo todo su cuerpo protestaba, cómo la habitación daba vueltas, cómo sentía que podría vomitar. Sus ojos buscaron frenéticamente en la penumbra hasta que lo vio. Edmund dormía a su lado, acurrucado sobre pieles que no reconocía, respirando profunda y pacíficamente. Estaba limpio. Alguien había limpiado la suciedad de su rostro. Había peinado su cabello. Estaba cubierto con una manta que olía a humo y sal marina. Y al otro lado de la pequeña cabaña, alimentando un fuego que proyectaba sombras danzantes en las paredes de madera, estaba él, el viking. El gigante que había emergido del bosque como una aparición. El hombre que debería haberlos matado, pero en cambio... Aelfwine no comprendía. Nada de esto tenía sentido. Los vikings eran monstruos, se lo habían dicho toda su vida.
Eran demonios sin alma que disfrutaban del sufrimiento, pero este hombre había extraído la flecha de su cuerpo con manos sorprendentemente gentiles. Este hombre había vendado su herida. Este hombre había cargado a su hijo y a ella hasta este refugio. ¿Por qué? Björn se dio cuenta de que ella había despertado. Se volvió lentamente, como temiendo asustarla. A la luz del fuego, Aelfwine pudo verlo claramente por primera vez. Era enorme, sí, con hombros anchos, que hablaban de años remando en drácars y blandiendo espadas. Su cabello era rubio, largo y trenzado a ambos lados de su rostro, con cuentas de metal entrelazadas. Su barba estaba cuidadosamente recortada. Tenía cicatrices, una que atravesaba su ceja izquierda, otra en su mejilla, marcas que contaban historias de batallas sobrevividas, pero lo que la sorprendió fueron sus ojos. Eran azules, como el cielo de verano, y en ellos vio algo que jamás esperó ver en un viking: preocupación. «Edmund», dijo Björn, señalando al niño dormido, queriendo tranquilizarla. «Edmund», repitió Elfwine, su voz ronca. Extendió una mano temblorosa hacia su hijo, tocando suavemente su cabello para asegurarse de que era real, de que realmente estaba aquí, a salvo. Björn le ofreció agua en una taza de madera. Elfwine vaciló, mirando el contenido con desconfianza. Podría estar envenenada. Podría ser una trampa. Pero su garganta ardía de sed, y en el fondo sabía que si este hombre quería hacerles daño, ya estarían muertos. Bebió. El agua era fresca, fría, probablemente de un arroyo cercano. Era lo más delicioso que había probado jamás. «Gracias», susurró en sajón, sabiendo que él no entendería, pero necesitando decirlo de todas formas. Björn inclinó la cabeza en reconocimiento. Luego señaló hacia la herida de ella, levantando las cejas en pregunta. «¿Cómo te sientes?» Aelfwine consideró mentir, pero ¿qué sentido tenía? Gesticuló con una mano ondulante. Más o menos. Dolía horriblemente, pero había sobrevivido. Eso ya era un milagro. Los siguientes días existieron en una extraña burbuja fuera del tiempo. Björn salía durante el día, probablemente para buscar comida y asegurarse de que no estuvieran siendo seguidos. Aelfwine descansaba, recuperando lentamente sus fuerzas mientras la herida comenzaba a sanar. Edmund, después del trauma inicial, parecía adaptarse con la resiliencia de los niños pequeños. Incluso comenzaba a acercarse a Björn con menos miedo, especialmente después de que el guerrero le tallara un pequeño caballo de madera con su cuchillo. La comunicación era torpe, hecha de gestos y palabras sueltas, pero gradualmente encontraron formas de entenderse. Björn le enseñó algunas palabras en nórdico: mat para comida, vatten para agua, sövn para dormir. Elfwine le enseñó las equivalentes en sajón. Se reían cuando pronunciaban mal, y esas risas eran extrañamente íntimas, como secretos compartidos. Elfwine comenzó a notar cosas sobre él. Cómo era cuidadoso al cambiar sus vendajes, asegurándose de no lastimarla innecesariamente. Cómo tallaba pequeños juguetes para Edmund cada noche, aunque el niño apenas le hablaba. Cómo siempre les daba la mejor parte de la comida que traía, quedándose él con menos. Cómo dormía cerca de la puerta, siempre vigilante, siempre protegiendo. Era gentil, una palabra que jamás había asociado con vikings. Y físicamente, Dios la perdonara, pero era imposible no notar la forma en que sus músculos se flexionaban cuando cortaba leña. La intensidad de su mirada cuando la miraba a los ojos. Las manos grandes que podían matar a un hombre, pero tocaban la frente de Edmund con ternura cuando el niño tenía pesadillas. Aelfwine sabía que estaba en peligro, pero no del tipo que había temido inicialmente. Este peligro era más sutil, más insidioso. Era el peligro de comenzar a ver a este hombre como algo más que un enemigo.
como algo más que un captor benevolente, como... No, no podía pensar así. Era una viuda cristiana. Él era un pagano, un guerrero que probablemente había matado a docenas de hombres como su esposo. Era imposible, era impensable. Pero cuando Björn se sentaba junto al fuego por las noches y la miraba desde el otro lado de las llamas, Aelfwine sentía algo removerse en su pecho que nada tenía que ver con su herida sanando. Una noche, 15 días después de que la encontrara en el bosque, Björn le habló en un nórdico lento, señalándose a sí mismo y luego hacia la puerta. «Debo ir», intentaba decir. Aelfwine sintió pánico subir por su garganta. ¿Se iba? ¿Los dejaría aquí? O peor, planeaba llevarlos con él, esclavizarlos. Björn vio su expresión y rápidamente negó con la cabeza. Señaló hacia el suelo. Quedarse. Luego se señaló a sí mismo y caminó sus dedos por el aire. Él iría a algún lugar. Luego trazó el sol, cruzando el cielo 3 veces, 3 días. Y finalmente señaló de vuelta, regresaría. Tenía que reunirse con su grupo de raid, comprendió Aelfwine. Tenía que asegurarse de que no vinieran a buscarlo, de que no descubrieran esta cabaña. 3 días. ¿Volverás?, preguntó en sajón, sabiendo que él captaría el tono de pregunta. Sí, respondió Björn, y luego repitió en nórdico. Ja. Hizo algo entonces que la sorprendió completamente. Se quitó un brazalete de plata de su muñeca, un ornamento bellamente trabajado con patrones entrelazados, y lo colocó en la mano de Aelfwine. Era una prenda, comprendió ella, una garantía de que regresaría. Sus dedos se rozaron durante el intercambio y Aelfwine sintió una chispa eléctrica recorrer su brazo. Por la forma en que los ojos de Björn se oscurecieron, él también lo había sentido. Se quedaron así, con las manos casi tocándose, el brazalete entre sus palmas, respirando el mismo aire. El fuego crepitaba. Edmund dormía. El mundo se había reducido a este momento, a este espacio entre sus cuerpos, a esta tensión que vibraba como una cuerda de arpa tensada al máximo. Björn fue quien se apartó primero. Se levantó bruscamente, dándole la espalda, sus hombros tensos. Cuando habló, su voz sonaba más ronca de lo normal. 3 días. Y salió hacia la noche sin mirar atrás. Aelfwine se quedó mirando el brazalete en su mano, sintiendo su peso, sintiendo cómo aún conservaba el calor de la piel de Björn. Se lo llevó al pecho. Cerró los ojos y se permitió admitir la verdad solo en la privacidad de su propia mente. Quería que regresara. No solo por seguridad, no solo porque los protegía, sino porque cuando él estaba cerca se sentía viva, más viva de lo que se había sentido en años, tal vez nunca. Y eso era lo más aterrador de todo. Björn regresó en 2 días en lugar de 3. No pudo quedarse lejos. Había dicho a su grupo que había estado explorando territorios más al norte, buscando rutas nuevas. Le creyeron, porque nunca había dado razones para dudar de él. Pero mentir a sus hermanos de guerra le pesaba en el estómago como piedras. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué arriesgaba todo por una mujer sajona y su hijo? Eran enemigos. Eran de mundos diferentes, de creencias diferentes. Ella probablemente lo veía como un monstruo que solo actuaba decentemente porque le convenía. Pero cuando regresó a la cabaña y la puerta se abrió y Aelfwine levantó la vista y sus ojos se iluminaron al verlo, y sonrió. Realmente sonrió. Björn supo por qué lo hacía. Lo hacía porque cuando la miraba veía algo que había estado buscando toda su vida sin saber que lo buscaba. Veía un hogar, no un lugar, sino una persona. Veía la posibilidad de ser algo más que un guerrero, más que un instrumento de muerte. Veía redención. Los días se convirtieron en semanas.
El otoño se profundizaba, las hojas volviéndose doradas y carmesí antes de caer. La herida de Aelfwine sanó, dejando solo una cicatriz rosada que ella tocaba a veces, maravillándose de que hubiera sobrevivido. Edmund comenzó a llamar a Bjorn, incapaz de pronunciar su nombre correctamente, lo que los hacía reír a ambos. El niño había perdido el miedo completamente, y ahora seguía a Bjorn por todas partes cuando el viking estaba en la cabaña, pidiéndole sin palabras que lo levantara, que le enseñara cosas, que le contara historias que Edmund no podía entender, pero adoraba por el tono dramático de la voz de Bjorn. Y entre Aelfwine y Bjorn algo crecía que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Eran los pequeños toques, sus manos rozándose cuando él le pasaba comida, sus dedos tropezando cuando ambos alcanzaban la misma herramienta, el momento en que ella le enseñó a coser una rasgadura en su túnica y sus manos se movieron juntas guiando la aguja. Eran las miradas, largas, intensas, llenas de cosas no dichas, como cuando ella cantaba canciones sajonas para dormir a Edmund, y Bjorn la miraba desde el otro lado de la cabaña con una expresión de anhelo tan profundo que le cortaba la respiración. O cuando él regresaba de cazar, cubierto de barro y sudor, y ella le limpiaba una herida en el brazo con dedos gentiles, y él la miraba como si ella fuera algo precioso y frágil que temía romper. Una tarde, mientras Edmund jugaba afuera con su caballo de madera, Aelfwine le preguntó a Bjorn sobre su familia. Usó gestos, señaló a un pájaro en pareja, luego a él levantando las cejas. ¿Esposa? Bjorn negó con la cabeza. Luego señaló su corazón y la miró directamente. Nunca había encontrado a quien dárselo. Aelfwine sintió su rostro enrojecer. Señaló la cicatriz en la ceja de Bjorn. Luego hizo el gesto de una espada. ¿Batalla? Él asintió. Luego, lentamente, tomó la mano de ella y la guió hacia otra cicatriz en su hombro. Luego, otra en sus costillas. Cada una contaba una historia. Cada una era un momento en que había estado cerca de la muerte, pero había sobrevivido. ¿Por qué peleas?, preguntó Aelfwine en sajón, queriendo saber, necesitando entender. Bjorn la miró por un largo momento. Luego respondió en nórdico, palabras que ella había aprendido. No sé ya. Y Aelfwine comprendió que algo había cambiado en él también, que este tiempo juntos había alterado algo fundamental en su visión del mundo. ¿Familia?, preguntó ella, señalándolo a él, luego haciendo el gesto de muchas personas. Bjorn asintió. Tenía padre, hermanos, una comunidad en el norte. Pero cuando señaló hacia esa dirección lejana, su expresión no era de añoranza, era de conflicto. Entonces Aelfwine hizo la pregunta que cambiaba todo. ¿Volverás? Señaló el norte, luego a él. Un viaje. La cara de Bjorn se transformó. El dolor en sus ojos era casi insoportable de ver, porque ambos sabían que esta situación no podía durar para siempre. El invierno se acercaba. Pronto sería imposible quedarse en esta cabaña. Sus compañeros eventualmente regresarían al norte. Él tendría que ir con ellos o desertar, lo cual lo convertiría en un exiliado, en un hombre sin honor. Y ella no podía ir con él. Incluso si quisiera, incluso si estuviera dispuesta a abandonar todo lo que conocía, los vikings no aceptarían a una mujer sajona cristiana. Sería peor que una esclava. Sería una traidora a su propia gente y nunca verdaderamente parte de la suya. No había futuro para ellos. Lo sabían desde el principio, y aún así, cuando Bjorn tomó su rostro entre sus grandes manos callosas y la miró con una intensidad que la hacía temblar, cuando murmuró palabras en nórdico que sonaban como promesas imposibles,
cuando sus frentes se tocaron y compartieron aliento en el espacio infinitesimal entre sus labios, en ese momento el futuro no importaba. Solo existía el ahora, este instante perfecto y condenado, donde dos mundos se tocaban sin unirse completamente, donde el amor crecía en el espacio imposible entre enemigos. No se besaron, no cruzaron esa línea final, porque hacerlo sería admitir algo que ambos sabían los destruiría, pero querían, Dios y los dioses cómo querían. La realidad volvió a encontrarlos en la primera helada de invierno. Björn había estado ausente más tiempo de lo usual, casi una semana. Le había dicho a Elfwine que necesitaba asegurar más provisiones para el invierno que se avecinaba. Pero ambos sabían la verdad. Estaba posponiendo lo inevitable. Cuando regresó, su rostro estaba sombrío, sus ojos evitaban los de ella. A Elfwine supo antes de que él dijera una palabra que las noticias eran malas. Edmund estaba dormido, envuelto en pieles, ajeno a cómo su mundo estaba a punto de fragmentarse de nuevo. «Parten», dijo Björn en el sajón quebrado que había aprendido, cada palabra pesada como plomo. 3 días, barcos, norte, debo ir. A Elfwine sintió como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo sus pies. Sabía que esto llegaría. Se había preparado mentalmente durante semanas. Pero la realidad de perderlo era un abismo que se abría frente a ella, oscuro e inabarcable. «Entiendo», susurró, porque ¿qué más podía decir? Pero Björn sacudió su cabeza violentamente, frustrado por las limitaciones del lenguaje, por la imposibilidad de expresar todo lo que sentía. «Tú», señaló hacia ella, luego a Edmund, luego hacia el norte. «Ven conmigo». Elfwine sintió lágrimas arder en sus ojos. Era lo que una parte de ella había deseado oír, y simultáneamente lo más cruel que podía ofrecer, porque ambos sabían que era imposible. «No puedo», dijo ella, su voz rompiéndose. «Tu gente me odiaría. Edmund crecería como extranjero, y yo...» Tocó el crucifijo que aún llevaba al cuello, el símbolo de todo lo que era. «No puedo dejar mi fe». «Entonces yo quedo», declaró Björn, con la simplicidad de alguien que había tomado una decisión irrevocable. «No voy norte, quedo aquí, con tú, con Edmund». «¡No!». La palabra salió más fuerte de lo que pretendía, despertando brevemente a Edmund, que se removió antes de volver a dormirse. «No puedes, serías exiliado, sin honor, tu familia...» «Mi familia aquí», interrumpió Björn, tocando su pecho, luego señalándola a ella, a Edmund. «Tú, niño, mi familia, ahora». A Elfwine sollozaba ahora, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Era todo lo que había querido escuchar, y todo lo que no podía aceptar. No podía permitir que este hombre destruyera su vida por ella, que se convirtiera en un paria, que renunciara a su gente, su cultura, su identidad. «Tu juramento», susurró ella, recordando. «Protegerme, proteger Edmund, hasta muerte». «Sí», afirmó Björn fieramente. «Protejo, siempre». «Entonces debes partir», dijo a Elfwine, cada palabra una puñalada en su propio corazón. «Es única forma de protegernos verdaderamente. Si quedas, ellos vendrán a buscarte. Tu gente, nos encontrarán. Edmund estaría en peligro. Yo estaría en peligro. Pero si partes, si vuelves con ellos, entonces nadie nos buscará. Nadie sabrá que existimos». La lógica era implacable, y Björn lo sabía. Su mandíbula se apretó, los músculos de su cuello tensos con furia impotente. Había enfrentado escudos de guerra, había sobrevivido a tormentas en el mar, había vencido a enemigos más grandes que él. Pero este enemigo invisible de circunstancia y deber, no podía ser combatido con fuerza. «No es justo», dijo.
las palabras simples de un niño ante la cruel indiferencia del universo. No, concordó a Elfwin, no es justo. Se acercaron el uno al otro despacio, como si fueran viejos y frágiles. Bjorn envolvió sus brazos alrededor de ella con una gentileza infinita, y a Elfwin presionó su rostro contra su pecho, escuchando el latido firme de su corazón. ¿Cuántas veces ese corazón había latido salvaje en batalla? ¿Cuántas veces lo había escuchado ella aquí, en la paz de esta cabaña? Este corazón que había aprendido a amar sin querer, sin permiso, sin ninguna posibilidad de futuro. «Te amo», susurró a Elfwin en sajón, sabiendo que él no entendería las palabras, pero tal vez sintiera su significado. Bjorn no respondió en su lengua, pero tomó el rostro de ella entre sus manos, la obligó a mirarlo, y en sus ojos ardía algo tan intenso, tan puro, que las palabras eran innecesarias. Entonces la besó. Fue su primer beso, y su último. Fue dulce y desesperado, tierno y salvaje, una promesa y una despedida. Fue todo lo que no se habían atrevido a compartir durante semanas, condensado en este momento robado al destino. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Los siguientes 3 días pasaron demasiado rápido y demasiado lento. Cada momento era precioso, cada mirada compartida una despedida silenciosa. Bjorn jugó con Edmund, talló un último juguete, un pequeño lobo con detalle exquisito. Cazó y dejó más carne de la que Elfwin y Edmund podrían consumir en semanas, asegurándose de que estarían provistos. También le enseñó a Elfwin a manejar un cuchillo, no para atacar, sino para defenderse. Le mostró puntos vulnerables en el cuerpo humano, cómo escapar si alguien la agarraba, cómo usar el entorno a su favor. Eran lecciones que esperaba que nunca necesitara, pero que le daban cierta paz mental. La noche final, después de que Edmund durmiera, se sentaron juntos por última vez ante el fuego. «Aldea», dijo Bjorn, señalando hacia el este. 2 días camino. Gente buena. Monasterio cerca. Dirás, esposo murió en raid. Tú escapaste. Ellos ayudarán. Había explorado, comprendió Elfwin. Había encontrado un lugar seguro para que ella y Edmund comenzaran de nuevo. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Qué harás?». Bjorn estuvo callado largo tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un murmullo. «Volveré a mi tierra, cumpliré deberes, pero nunca casaré, nunca amaré otra. Parte de mí queda aquí, contigo siempre». Le dio algo entonces, un pequeño amuleto tallado en hueso, un símbolo que ella no reconocía, pero que sentía importante, y un anillo, simple, de plata, sin ornamentos. «Era mi madre», explicó Bjorn. «Es todo que tengo de ella. Quiero tú tengas». Elfwin no podía hablar. Aceptó los regalos con manos temblorosas, sabiendo que eran más que objetos. Eran pedazos de su alma que él le estaba confiando. A cambio, ella cortó un mechón de su cabello castaño y lo trenzó con un hilo que había salvado de su vestido arruinado. Lo ató alrededor de la muñeca de Bjorn, justo donde había estado el brazalete de plata que él le había dado semanas atrás. «Parte de mí va contigo también», susurró. Pasaron esa última noche abrazados junto al fuego, sin hablar, solo existiendo en la presencia del otro. No hubo más besos, no hubo más promesas. Ya se habían dicho todo lo importante. Cuando el amanecer llegó, gris y frío, Bjorn se levantó. Se vistió con su armadura, se colocó su hacha al cinto, se transformó gradualmente de vuelta en el guerrero que había sido antes de encontrarla. Pero cuando se arrodilló junto a Edmund, que acababa de despertar, y acarició suavemente el cabello del niño, cuando le susurró palabras en nórdico que sonaban como bendiciones, a Elfwin vio que la transformación no era completa. Parte del hombre que había sido en esta cabaña permanecería con él para siempre.
Adiós, pequeño, le dijo a Edmund, y el niño, que finalmente había comenzado a hablar más, se aferró al cuello de Bjorn y lloró. «No vayas, Bjorn, quédate con mamá y conmigo». Bjorn miró a Elfwin por encima de la cabeza del niño, y en sus ojos había una agonía que igualaba la de ella. Pero gentilmente desenredó los brazos de Edmund, lo entregó a Elfwin y se levantó. «Sé valiente», le dijo al niño en nórdico. «Protege tu madre, sé fuerte». Y a Elfwin, en el sajón torpe que había aprendido, le dijo: «Si existe después de muerte, en tu cielo o mi Valhalla, te encontraré. Esperaré eternidad si necesario». Entonces salió de la cabaña, su espalda recta, sus hombros hacia atrás, cada paso una batalla contra su propio corazón. Elfwin lo siguió hasta la puerta con Edmund en brazos. Observó cómo Bjorn se alejaba entre los árboles, cómo el bosque gradualmente lo consumía, cómo se convertía en una sombra y luego en nada. No regresó la mirada. Si lo hubiera hecho, Elfwin sabía que nunca habría podido partir. Y ella se quedó allí, de pie en el umbral, sintiendo su corazón romperse tan completamente que se preguntó cómo era posible que aún latiera, cómo era posible que siguiera respirando cuando cada respiración era dolor. Edmund lloraba contra su hombro. Y Elfwin también lloró. Lágrimas silenciosas que corrían sin cesar, mientras el sol ascendía sobre un mundo que de repente se sentía vacío e inmenso y terriblemente frío. El viking que había jurado protegerla hasta la muerte había cumplido su juramento. La había protegido de la única manera posible, dejándola ir. Pasaron 5 años. A Elfwin había hecho lo que Bjorn le había instruido. Había viajado con Edmund hacia el este, encontrando la aldea que él había mencionado. La historia que contó de un esposo muerto, de un escape milagroso, fue creída sin cuestionamiento porque en aquellos tiempos de raids viking, tales tragedias eran comunes. El monasterio cercano la había acogido, no como monja. Ella había explicado que no tenía vocación, pero como ayudante. Trabajaba en el jardín de hierbas medicinales, asistía a las mujeres del pueblo en partos, enseñaba a los niños. Era una vida simple, una vida buena. Edmund crecía fuerte y sano, con sus ojos verdes brillantes y su cabello castaño. Había olvidado mayormente aquellos días en el bosque, era tan pequeño entonces. Pero a veces, cuando tallaba palitos en el patio, Elfwin lo sorprendía haciendo formas que se parecían sospechosamente a los animales que Bjorn le había tallado. Algunos recuerdos vivían en lugares más profundos que la memoria consciente. Elfwin llevaba el anillo de plata en una cadena bajo su vestido, oculto contra su corazón. A veces, cuando estaba sola, lo sacaba y lo miraba, recordando. El amuleto de hueso estaba enterrado bajo la piedra angular de la pequeña casa que había construido con la ayuda de los aldeanos. Protección en ambos mundos, el cristiano y el pagano. Había intentado no pensar en Bjorn. Había intentado dedicarse completamente a Dios, encontrar paz en la oración, en el servicio, en la maternidad. Y en su mayoría lo lograba. Los días eran soportables, llenos de tareas y propósito. Eran las noches las que la vencían, las noches cuando cerraba los ojos y veía su rostro, cuando sentía el fantasma de sus brazos alrededor de ella, cuando recordaba su última mirada, tan llena de amor y pérdida que la hacía llorar incluso ahora, años después. Se preguntaba si él pensaba en ella. Se había honrado su promesa de nunca amar a otra, o si el tiempo y la distancia habían curado su corazón como no habían curado el de ella. Se preguntaba si estaba vivo, si las batallas finalmente lo habían alcanzado, si yacía en el Valhalla,
que su pueblo prometía a los guerreros caídos. Rezaba por él, aunque sabía que era un pecado rezar por un pagano. Le pedía a Dios que lo mantuviera a salvo, que lo guiara hacia la luz verdadera, que perdonara los pecados de una cultura que no conocía mejor. Y si esas oraciones eran en vano, al menos le traían consuelo. Fue en el 5º otoño, después de su separación, que las noticias llegaron. Los vikings habían firmado un tratado. El rey de Wessex, Alfred, al que llamaban el Grande, había negociado paz con los líderes daneses. Habría fronteras definidas, tributos establecidos, pero no más raids indiscriminados, no más aldeas quemadas, no más madres huyendo con niños en brazos. Aelfwine escuchó las noticias con el corazón en la garganta. Paz. Después de décadas de guerra, finalmente paz. Pero lo único en lo que podía pensar era, ¿habrá luchado Bjorn en esas últimas batallas? ¿Habrá sobrevivido para ver este tratado? Y entonces, como respuesta a una pregunta que no se había atrevido a hacer en voz alta, llegó un viajero a la aldea. Era un hombre viejo, un comerciante que viajaba entre las tierras sajonas y danesas, vendiendo mercancías, contando historias. Aelfwine no le habría prestado atención si no fuera porque lo escuchó hablando con el herrero sobre un viking en particular que buscaba algo o alguien. Su corazón dejó de latir. ¿Qué viking?, preguntó, tratando de mantener su voz estable. El comerciante la miró con ojos agudos y sabios. Un guerrero grande, con cabello rubio trenzado y una cicatriz aquí. Señaló su ceja. Lleva un brazalete tejido de cabello castaño. Busca una mujer sajona y su hijo. Ha estado buscando durante años, dicen, desde que firmó el tratado y fue liberado de sus obligaciones militares. La habitación giró alrededor de Aelfwine. No podía respirar. No podía pensar. ¿Dónde está?, logró preguntar. En el asentamiento danés, 3 días al norte. Ha establecido una granja allí. Los colonos vikings han comenzado a cultivar la tierra en lugar de saquearla. Tiempos nuevos, señora, tiempos nuevos. Aelfwine no debería haber ido. Era imprudente, impropio, posiblemente peligroso, pero después de 5 años de vivir en gris, de existir pero no vivir, de respirar pero no sentir. Tomó a Edmund de la mano, le dijo al padre del monasterio que necesitaba visitar una aldea vecina, y caminó hacia el norte. 3 días de camino que se sintieron como 3 años. Cada paso era una batalla entre el miedo y la esperanza. ¿Y si no era él? ¿Y si era él pero había cambiado, había seguido adelante, tenía otra familia ahora? ¿Y si la había olvidado? Pero llevaba ese brazalete de cabello castaño. El comerciante había sido específico. Lo llevaba después de 5 años. No la había olvidado. El asentamiento danés era extraño. Casas construidas en estilo escandinavo, pero con jardines que mostraban que estos vikings habían venido a quedarse no solo a tomar. Había niños jugando, daneses y sajones mezclados, una nueva generación que quizás no conocería el odio de sus padres, y entonces lo vio. Estaba en un campo, trabajando la tierra con una pala. Incluso de lejos, incluso después de 5 años, reconocería esa silueta en cualquier lugar. Más grande que la vida, fuerte como un roble, pero moviéndose con esa gracia particular que siempre la había fascinado. Su corazón explotó en su pecho. Lágrimas nublaron su visión. «¿Mamá?» Edmund tiraba de su mano, confundido por su reacción. Y como si hubiera escuchado la voz del niño a través de la distancia imposible, Bjorn levantó la vista. Se quedó inmóvil. La pala cayó de sus manos. Y entonces estaba corriendo hacia ella como si los demonios de Hel lo persiguieran, corriendo como si los 5 años de separación no hubieran existido, corriendo como si ella fuera lo único en el mundo que importaba.
Aelfwine también corrió, soltando la mano de Edmund, sus piernas moviéndose por instinto puro. Y cuando chocaron, cuando los brazos de Bjorn se cerraron alrededor de ella y la levantaron del suelo, cuando enterró su rostro en su cabello y ella sintió sus lágrimas mojando su cuello, supo que había llegado a casa. «Pensé nunca encontrarte», sollozaba Bjorn en un sajón que había mejorado dramáticamente. «Busqué cada aldea, cada pueblo, 5 años sin saber si vivías». «Estoy aquí», lloraba Aelfwine. «Estoy aquí, estoy aquí». Se besaron bajo el cielo de otoño, y fue como respirar después de ahogarse durante años, como luz después de oscuridad eterna. Era redención y resurrección, era todo. Edmund los miraba con ojos enormes, sin comprender completamente, pero sintiendo la enormidad del momento. Y cuando Bjorn finalmente bajó a Aelfwine y se arrodilló ante el niño, cuando extendió su mano hacia este hijo que no era de su sangre, pero que había protegido en su corazón durante 5 años, Edmund no vaciló. Se lanzó a los brazos del guerrero gritando: «Bjorn, lo recordaba. Mamá dijo que eras un sueño, pero yo te recordaba». Y Bjorn lloró abiertamente, abrazando a este niño, a esta mujer, a esta familia imposible que había arriesgado todo por proteger y que ahora, milagrosamente, era suya de nuevo. No fue fácil. Aelfwine era cristiana. Bjorn mantenía las viejas costumbres. Ella hablaba sajón. Él hablaba nórdico. Ella era de un mundo que valoraba la humildad. Él era de uno que valoraba la gloria. Había días de frustración, de malentendidos, de choques culturales que parecían insuperables. Pero también había amor. Un amor que había sobrevivido separación, duda, miedo. Un amor que se había forjado en las circunstancias más imposibles y había emergido no debilitado sino más fuerte. Se casaron en una ceremonia mixta que horrorizó a ambos cleros, pero que fue hermosa en su sinceridad. Votos cristianos y juramentos nórdicos, un sacerdote reluctante y un goti curioso, una cruz y un martillo de Thor lado a lado. Bjorn nunca levantó una espada de nuevo en batalla. Se convirtió en granjero, en constructor, en líder respetado del asentamiento que trabajaba por puentes entre las culturas. Elwin continuó su trabajo con hierbas medicinales, atendiendo a sajones y daneses por igual, mostrando con acciones que la sanación no tenía fronteras de fe o lengua. Tuvieron 2 hijos más. Una niña que nombraron Astrid Alina, combinando los nombres de las madres de ambos, y un niño que nombraron Osvald Bjornsson, honrando al primer esposo de Aelfwine, porque Bjorn insistió en que un hombre que había muerto protegiendo a su familia merecía ser recordado. Edmund creció para ser un puente viviente entre 2 mundos, hablando ambos idiomas fluidamente, respetando ambas culturas, eventualmente convirtiéndose en traductor y mediador en los tratados entre sajones y daneses. Años después, cuando Aelfwine era ya una mujer mayor con canas en el cabello y arrugas alrededor de sus ojos, se sentaba a menudo con Bjorn en el pórtico de su casa, mirando el campo que habían cultivado juntos, viendo a sus nietos jugar. «¿Te arrepientes?», le preguntó una tarde, la misma pregunta que le había hecho 100 veces a lo largo de los años. Y Bjorn, ahora con barba completamente blanca, pero ojos aún tan azules como el primer día, le dio la misma respuesta que siempre daba. «De nada, ni un solo momento». «Dejaste tanto», insistió Aelfwine. «Tu tierra, tu herencia». «Y gané todo», la interrumpió Bjorn, tomando su mano arrugada y besando sus nudillos. «Ese día en bosque, cuando te encontré sangrando con tu hijo en brazos, pensé que estaba salvándote, pero verdad es que tú me salvaste a mí. Me mostraste que hay más honor en proteger vida que en tomar vidas. Me enseñaste que fuerza verdadera no está en espada, sino en corazón.
El viking sabio, bromeó a Elfwin suavemente. El viking enamorado, corrigió Bjorn. Hay diferencia. Cuando Bjorn murió, 3 inviernos después de esa conversación, lo hizo en paz, rodeado por su familia. Aelfwin sostuvo su mano hasta el último aliento, y cuando sus ojos azules se cerraron por última vez, ella supo que se habían encontrado en el camino medio entre el cielo y el Valhalla, donde las almas de aquellos que aman verdaderamente van sin importar qué dioses adoraban. Ella lo siguió 2 años después, desgastada no por tristeza, sino por plenitud, por una vida vivida completamente, por un amor que había desafiado todo pronóstico. Los enterraron juntos, en una tumba que tenía tanto una cruz como símbolos rúnicos, un último testimonio de cómo 2 mundos pueden tocarse y crear algo nuevo, algo mejor. Y en las generaciones que siguieron, en los hijos de hijos de hijos, la historia se contó y recontó de cómo un guerrero viking encontró a una madre herida en el bosque y juró protegerla hasta la muerte. Y de cómo ese juramento se convirtió en un amor que cambió el curso de 2 vidas, de 2 culturas, de 2 mundos que aprendieron que bajo toda la violencia y el miedo, todos sangramos igual. Todos amamos igual, todos somos humanos igual. Y esa, quizás, es la lección más grande que cualquier saga puede enseñar.